Bueno, vamos a resolver un circuito mixto. Se llama así porque tenemos resistencias en serie y resistencias en paralelo. Lo primero que vamos a hacer es determinar la polaridad de la fuente de voltaje, que es de 20 volts. Entonces, a la placa menor le ponemos menos y a la mayor más. Bien, entonces por convención va a circular corriente, o sea, esa fuente le va a dar energía a las cargas, ¿sí? A los electrones, que van a empezar a circular. Cuando pasen por la primera resistencia, van a perder parte de su energía, ¿sí? Parte de su voltaje. Luego van a llegar al paralelo, también van a perder energía, y en R4 otra vez. Entonces cuando lleguen a la fuente vuelven a recargar su energía y a circular. Quiere decir que acá vamos a poner de más a menos, ¿sí? Porque va a haber una disminución del potencial. Lo mismo en el paralelo, ¿sí? De más a menos, de más a menos. R4 de más a menos. Y la circulación de corriente, vamos a poner I. Cuando llegue esa corriente a A, que es el nodo, ¿qué es un nodo? Un nodo es un punto en donde llega corriente y sale por dos ramas distintas, ¿sí? Puede ser dos, tres ramas, es decir, donde se produce la bifurcación de la corriente eléctrica. Hay corrientes que entran y corrientes que salen. Bien. Una vez que determinamos entonces la polaridad, lo que se puede hacer es ir reduciendo el circuito, es decir, ir calculando resistencias equivalentes. Empezaremos por el paralelo. Vamos a calcular la resistencia paralelo entre 2 y 3. Cuando están en paralelo, las resistencias se suman con sus inversas, es decir, R23 va a ser igual a 1 sobre R2 más 1 sobre R3, todo a la menos 1. Por lo tanto tenemos un cuarto más un medio, todo elevado a la menos 1. El resultado nos va a dar en ohms. (1,3 periódico). Ese sería entonces el valor de la resistencia equivalente. Vamos a dibujar el circuito, entonces, ¿cómo nos queda? Una resistencia 1, resistencia paralelo R23, la resistencia 4 y la fuente de 20 volts. Bien, ahora entonces tenemos tres resistencias que están en serie, ¿sí? En serie es cuando la corriente que circula por ellas es la misma. Es decir, acá no hay bifurcación. Entonces, esa corriente I que marcamos en este circuito es la misma que va a atravesar a R1 al paralelo y a R4. Resolvemos resistencia en serie y ya tenemos la resistencia equivalente del circuito, que va a ser R1 más R23 más R4, es decir, 2 ohms más 1,3 periódico más R4, que es 6, es decir, 9,3 periódico. Podemos volver a dibujar el circuito. Con la resistencia equivalente y la fuente. Bien. Ahora
en este circuito podemos aplicar la ley de Ohm y calcular la intensidad I, que va a ser igual al voltaje dividido la resistencia equivalente, el voltaje de la fuente, o sea, los 20 volts, dividido 9,3 periódico. Aproximadamente sería la intensidad de corriente de 2,14 amperes. Bueno, ya tenemos entonces la intensidad de corriente que da la fuente. Vamos a volver al circuito anterior, ¿sí? Esa intensidad de corriente es la misma que pasa por R1, por R23 y por R4. Por lo tanto, se podría calcular cuál es la caída de tensión en R1, en R23 y en R4, utilizando siempre la ley de Ohm. Es decir, B en 1, en la resistencia 1, va a ser igual a I por la resistencia. 2,14 por R1, que era 2. Tanto como 4,28 volts. Ahora hacemos lo mismo en R23. 2,14 amperes por la resistencia 2,3 que la habíamos calculado anteriormente, $2,14 por 1,3. Bueno, podemos poner 1,33 o dejamos solamente 1,3. 2,85, ¿sí? Redondeando. Bien, y nos faltaría el potencial en 4, que también lo podemos calcular como 2,14 por 6 ohm. Lo que pasa es que estamos redondeando, entonces la suma de estas caídas tiene que ser 20 volts. Eso es por la ley de Kirchhoff. Entonces, lo que vamos a hacer es, con la ley de Kirchhoff, calcular B4 para que nos dé exacto. Tendríamos entonces ley de Kirchhoff de la conservación de energía. Que sería que la suma de los potenciales tiene que ser igual a 0. Es decir, 20 volts. 20 volts positivo porque es lo que tenían de energía inicial. Bien, después tenemos menos la caída de potencial en 1, menos la caída en el paralelo, menos la caída en R4. Esto tiene que ser igual a 0. Reemplazamos. Esto va a ser igual y despejo en 4. Entonces, 20 menos 4,28 menos 2,85, 12,87. Bien. Bueno, ya calculamos entonces las caídas en cada resistencia. ¿Qué podríamos hacer? Podríamos ir al circuito inicial y calcular las intensidades de corriente que circulan por cada rama del paralelo. Entonces, para ello vemos que la intensidad I es la que entra al nodo A. Por lo tanto, sale, le vamos a poner I3, y hacia la otra rama I sub 2. Bien. En un paralelo, en el paralelo, el voltaje sería A y B, o sea, entre el punto A y el punto B, es el que calculamos, o sea, este sería el punto A
y este sería el punto B. Bueno, y ese voltaje sería el voltaje de R23, que es el que calculamos aquí, 2,85. Entonces, en un paralelo, los voltajes en todas las ramas son iguales. Es decir, B sub AB es igual a B2 y a su vez es igual a B3, igual a 2,85 volts. Por lo tanto, si tengo el voltaje en la rama 2, supongamos, puedo calcular la intensidad con la ley de Ohm. Es decir, I sub 2 va a ser igual a B sub 2 sobre R2. O sea, 2,85 dividido R2, que es 4. ...0,71. Bien. Y 3 también lo podría sacar dividiendo B sub 3 por R3. Pero también puedo utilizar la otra ley de Kirchhoff de la conservación de la carga. Ley de conservación de la carga, que nos dice que la suma de las intensidades es igual a 0. Eso siempre lo hacemos en un nodo. Entonces, volvemos al nodo A y tendríamos I, que es la intensidad que está entrando al nodo, menos I2 que sale, menos I3 que sale, tiene que ser igual a 0. Y la conocíamos, era 2,14 amperes, menos I2, 0,71 amperes, va a ser igual entonces a I3. Entonces 2,14 menos 0,71, 1,43. O sea que I2 dio menor que I3. ¿Puede ser eso? Bueno, fijémonos. R2 era mayor que R3. Quiere decir que cuanto mayor es la resistencia, menor va a ser la intensidad de corriente. ¿Sí? Entonces da un resultado coherente. ¿Sí? Correcto. Bueno, ¿qué nos faltaría? Ya vimos, entonces la ley de Ohm siempre se aplica en los circuitos. En cada una de las resistencias podemos aplicar la ley de Ohm. Y luego tenemos las dos leyes de Kirchhoff, que es la ley de la conservación de la energía con los voltajes y la ley de la conservación de la carga con las intensidades. Por último, podríamos calcular las potencias. Por ejemplo, potencia eléctrica por el efecto Joule, que es la energía que se disipa al pasar la corriente por una resistencia. Podríamos calcular, por ejemplo, en R1 la potencia disipada. Vamos a borrar, a ver esta parte. Bueno, para calcular la potencia eléctrica tenemos varias ecuaciones. Voltaje por intensidad, intensidad al cuadrado por resistencia, o voltaje al cuadrado dividido la resistencia. Cuidado con qué valores ponemos a cada una de las variables. Entonces, para calcular la potencia en la resistencia 1, podríamos usar cualquiera de ellas. Por ejemplo, vamos a usar el voltaje por la intensidad, pero el voltaje tiene que ser B1 por la intensidad que circula, que era I. B sub 1 es 4,28 volts por la intensidad de corriente 2,14 amperes.
4,28 por 2,14, 9,16. Redondeamos. La unidad de volt por ampere es watts. Y tenemos la potencia en la resistencia 1. Lo mismo podríamos hacer con 2. Con 2 tendríamos que hacer B sub 2 por I2. Vamos a resolver el mismo circuito con un simulador y comprobar los datos que obtuvimos si están correctos. Entonces colocamos la fuente, luego tenemos una resistencia R1, R4 y un paralelo. Bueno, la fuente de 20 volts, R4 de 6, R2 de 4 y R3 de 2. Muy bien. Bueno, ya está armado el circuito y ahora con el amperímetro vamos a medir la intensidad de corriente. En realidad es como si fuera una llave, una pinza, mejor dicho, amperométrica. Bueno, 2,14, que es lo que obtuvimos recién, ¿sí? Era nuestra intensidad I. Si medimos la intensidad en una rama, 0,71 también nos dio igual, y por ende 1,43 también. Bueno, las intensidades de corriente entonces están bien calculadas, y ahora con el voltímetro, fíjense que esta es una pinza amperométrica, entonces no tenemos que abrir el circuito. De lo contrario, de utilizar un amperímetro, coloca en serie, o sea, habría que abrir el circuito y colocar el amperímetro. Para medir el voltaje, el voltímetro se coloca en paralelo. Vamos a medir el voltaje entre el punto A y B de 2,86. Sí, bueno, 2,85 habíamos calculado nosotros, así que bueno, es por los decimales. Bien, hasta luego.